see that. Over the next 30 minutes, I will talk about evaluating the right ventricle in congenital heart disease, focusing specifically on methods and controversies. But I do hope to make this relevant to both pediatric and adult cardiologists. Adult cardiologists seem very far away from me. Before I start, I would like to refer you to this review article that we published a few years ago, which gives a nice overview of the natural history of the right ventricle in several types of congenital heart disease. During this presentation, we will focus on the differences between the left and the right ventricles, various right ventricular pathophysiologic states associated with congenital heart disease, and some of the currently available measures of right ventricular function. So that's when the left ventricle becomes less spherical, since most of the contraction is occurring along the transverse or the short axis plane. Whereas optimal diastolic filling or capacitance occurs when the ventricle is a more spherical shape, since this shape allows for the most volume at any given pressure. So the shape of the normal left ventricle results from this tug of war between optimal systolic performance and optimal diastolic performance. And we'll see later on why this is important. In contrast to the left ventricle, the right ventricle has a very complex shape. Early evaluation using angiography suggested that right ventricular volumes can be estimated using formulas to calculate the volume of a pyramid. Y hay que tratar de aplicar fórmulas porque su forma se puede asimilar a una pirámide o una creciente o una media luna. Algunos consideran el ventrículo derecho como una pirámide y otros como una creciente. Esto es bastante difícil y es difícil tener una fórmula matemática que a uno le permita realmente establecer el volumen del ventrículo derecho. Ahora con la resonancia se puede acercar un poco más al cálculo del volumen. Probablemente algunos de ustedes han escuchado sobre este modelo de la banda miocárdica única, que es bastante controversial. Sabemos que el ventrículo izquierdo tiene dos capas de bandas musculares y con una orientación más bien circunferencial. En cambio, en el ventrículo derecho hay una sola capa y es de orientación longitudinal. Como resultado de eso, el acortamiento del ventrículo izquierdo es predominantemente circunferencial y predominantemente longitudinal, con contracción circunferencial solo del tracto de salida en el ventrículo derecho. La contracción del miocardio del ventrículo izquierdo produce una torsión, lo cual lleva a un retardo en la activación entre las capas subendocárdicas y subepicárdicas, lo cual ocurre en la diástole. Como el ventrículo derecho tiene solo una capa de miocitos, no ocurre esa torsión. Debido a las diferencias en el riego sanguíneo, todos sabemos que el ventrículo izquierdo es el contráctil y de alta presión, el ventrículo derecho es de baja presión y tiene por lo tanto flujo en sístole y en diástole. En cambio, el flujo coronario en el ventrículo izquierdo es predominantemente en la diástole.
Probablemente la mayoría está familiarizada con la manera de estudiar la fisiología del ventrículo izquierdo, con la fracción de eyección, el volumen, el gasto cardíaco y los cambios de volumen y de presión durante el lleno y durante la sístole. Es bastante básico esto. Es interesante que en contraste a eso, el loop, presión, volumen del ventrículo derecho tiene las fases isovolumétricas mucho menos definidas, y a medida que va aumentando la presión se produce la eyección, y la eyección también sigue una vez que la presión empieza a caer, es decir, durante la relajación. Por diferencia, la impedancia, que es mucho menor que en el ventrículo izquierdo. Si es que el área del asa significa el trabajo mecánico total, es más o menos un sexto del trabajo total del ventrículo izquierdo. Y eso bastante importante porque el ventrículo derecho está mucho menos equipado para poder responder a una sobrecarga de presión o de volumen, que es el remodelamiento ventricular es mucho menor en el ventrículo derecho. Por lo tanto, el escenario clínico en sobrecarga de presión, que sería la estenosis pulmonar, la banda pulmonar, la hipertensión esencial, la transposición de los grandes vasos, o lo que se llama la transposición corregida. El estrés de la pared es el estrés sistólico, que produce un aumento de las fibras y por lo tanto un aumento del grosor de la pared. Pensamos que esa hipertrofia compensatoria ocurre por activación de la expresión genética, lo cual lleva a que los miocitos del ventrículo derecho sean más grandes. Para poder mejorar la función sistólica en el ventrículo derecho hipertensivo, su forma se hace más elipsoide con una relación de diámetro de derecha a izquierda mayor. Así, lo mismo que ocurre con el ventrículo izquierdo, y que cuando empieza a fallar el ventrículo izquierdo se ve como el derecho, y su forma se cambia de longitudinal, su diámetro mayor pasa de ser longitudinal a ser básicamente esférico. Y hay un mismatch entre la reserva coronaria, en que hay un defecto de perfusión coronaria de moderado a severo, y hay una mayor gradiente intramural en el caso de un ventrículo derecho hipertensivo. La circulación de Fontan, en el caso del ventrículo derecho único, representa circulación en series, en que están las venas sistémicas, las arterias pulmonares, y en que el ventrículo único bombea hacia las arterias sistémicas. La circulación en un ventrículo único es la única fuente de energía que mantiene la circulación. La fisiología del Fontan se basa en una hipertensión venosa sistémica, que es lo que usamos para medir la precarga, que está siempre elevada en el paciente de Fontan.
Y como la fisiología del Fontán está caracterizada por una reserva de precarga limitada, hay resistencia en la conexión cava-pulmonar y a lo largo de la vascularización pulmonar en que hay un aumento de resistencia y también de la presión auricular. Este aumento de la resistencia vascular periférica conduce a una relación alterada de la función ventricular. Cuando hay sobrecarga de presión, lo primero que ocurre es la hipertrofia compensatoria, con lo cual aumenta la relación MV normal. Eventualmente el ventrículo derecho se dilata, lo cual es seguido por una fase de insuficiencia cardíaca reversible y que después se hace irreversible con una caída en el débito cardíaco y disminución de la contractilidad, en que el índice de performance miocárdica, diastólica y sistólica está significativamente alterado. Pensamos que la falla ventricular derecha, que es la exageración de la respuesta normal al exceso de estrés biomecánico, se debe a una muerte celular o apoptosis. Y lo que no queremos llegar a ver en este proceso es ese estado en que llegamos a la irreversibilidad de la falla. Y esto es lo que ocurre en los pacientes con una transposición corregida quirúrgicamente entre los 40 y los 60 años en la mayoría de los pacientes. Incluso sin síntomas ocurre una falla ventricular derecha por sobrecarga de volumen. Lo característico ahí es la insuficiencia pulmonar con regurgitación. La sobrecarga de volumen causa estrés diastólico y cambio en el tamaño de las cámaras. Y después uno tiene entonces la hipertrofia primero concéntrica y después cambio en el tamaño de las o en la proporción de las cavidades con hipertrofia excéntrica. La regurgitación pulmonar severa es diferente en las distintas etapas de su evolución, especialmente por el hecho de que el lecho pulmonar capilar disminuye el flujo retrógrado. Durante la inspiración hay una aspiración, una especie de succión por el ventrículo izquierdo que aumenta el flujo anterógrado. Por eso que no es tan malo el problema al comienzo. La dilatación del ventrículo derecho resulta en la elongación celular de las fibras, agregándose miofibrillas con un aumento de la matriz extracelular, que es la proteína que es especialmente responsable de la resistencia pasiva y lleva a la hipertrofia compensatoria que mantiene una relación MV normal, aumentando la dilatación del ventrículo derecho. Se produce la hipertrofia y aumento mayor de la sobrecarga y disminución de la función sistólica. Pero hasta ahí la contractibilidad es normal. La distensibilidad del ventrículo derecho va disminuyendo a pesar del flujo, de la disminución del flujo.
En algún momento esto deja de ser reversible y tenemos daño miocárdico irreversible. Esa es la historia natural de la insuficiencia o regurgitación pulmonar aislada, que parte sin ningún síntoma y termina en una etapa irreversible. La fisiología ventricular derecha restrictiva, como en la atresia pulmonar o la alteración de tipo Epstein-Barr de la tricuspidea o desbalance de la cava o la tetralogía de Fallot reparada con regurgitación y estenosis pulmonar residual. Aquí ustedes ven la presencia de un flujo integrado en el diástole, que se supone que eso no debería estar. El paciente con patología restrictiva ventrículo derecho, con baja presión venosa central y buena función en un comienzo. Ocasionalmente, la presión de la aurícula derecha es mayor que la presión diastólica arterial. El flujo diastólico anterógrado solamente, puede ser hasta un 40% del total del flujo diastólico, solamente cuando existe un ritmo sinusal, lo cual asegura la precarga dentro de una fisiología restrictiva. La interacción ventrículo derecho, ventrículo izquierdo ocurre porque comparten fibrillas miocárdicas y septum. La contracción del ventrículo derecho es pequeña porque es la contracción del ventrículo izquierdo la que contribuye sobre un 60% en la contracción cardíaca. La sobrecarga de presión del ventrículo derecho corresponde a una disminución del volumen diastólico con disminución del volumen de eyección, que va disminuyendo cada vez más con el tiempo. Y eso lleva a una desviación izquierda del septo interauricular con efecto paralelo y un defecto en la carga, que es un defecto en serie. La distensibilidad del ventrículo izquierdo va disminuyendo, lo cual lleva a una disminución del volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Y la disminución de la precarga, lo cual produce una disminución de la precarga reclutable en el trabajo de eyección del ventrículo izquierdo. Los cambios isovolumétricos del ventrículo izquierdo cambian su forma de elipsoide esférica cuando se producen estas situaciones. Aquí hay dos trabajos recientes validados por la Sociedad Americana de Ecocardiografía con recomendaciones de las mediciones que deben hacerse pertinentes y están todas muy bien documentadas. El tamaño del ventrículo derecho se puede estimar por ECO 2D utilizando el enfoque del globo ocular para poder determinar el volumen, tanto en las normas de adulto como pediátrica se recomiendan las evaluaciones cualitativas y evaluar
mediciones en el eje corto parasternal. En ambos documentos, en el de adultos y en el pediátrico, se insiste en la mala correlación con la medición de volumen y en que no hay una buena correlación de cualquier medición lineal o de superficie con la medición volumétrica. La 3D, la ECO 3D, permite medir volúmenes y tiene mejor correlación con la medición de volúmenes por resonancia. Este método, con el sistema de reconstrucción basada en el conocimiento y en la experiencia, con la sumación de datos, el problema de la ECO 3D incluye la dificultad para delinear el borde endocárdico, especialmente en la punta, porque generalmente los volúmenes que se logran en la ECO 3D son un 30% menores que los que entrega la resonancia. También la resonancia tiene limitaciones, porque es muy difícil saber exactamente dónde está el ánulus de la y los bordes del endocardio debido a su trabeculado complejo. La función sistólica global del ventrículo derecho se puede evaluar en forma cuantitativa. Está bien si el ventrículo derecho está normal o si la función sistólica está muy deprimida, pero todo el área entre medio puede ser muy complicada de evaluar. Los cambios fraccionados de área pueden correlacionarse muy bien con la resonancia, pero no siempre toman en cuenta el tracto de salida del ventrículo derecho, especialmente si ese está aumentado. La fracción de eyección calculada por la ECO 3D o la resonancia cardíaca también tiene limitaciones porque tiene que comprometer los planos de la tricuspidia. También el índice de desempeño cardíaco, que combina la función diastólica y sistólica y tiene que considerar los volúmenes, los distintos tipos de volúmenes. Los problemas aquí es que la fase isovolumétrica puede ser ausente o muy corta en el caso del ventrículo derecho y complicar los cálculos. Los tiempos isovolumétricos tienden a ser más largos cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho, lo cual hace que antes de evaluar el índice de performance cardíaco hay que estudiar bien la función del ventrículo derecho. Hay otros parámetros que evalúan la función del ventrículo derecho y estos enfoques dependen. Este es un paper publicado hace 2 años y muestran esa dependencia. La excursión sistólica del plano del ánulus, de la excursión anular, de la tricúspide, aquí están los valores de referencia en este trabajo, y eso es en particular los cambios de acortamiento son de orientación longitudinal en el caso del ventrículo derecho y
realmente no toma en cuenta el tracto de salida del ventrículo derecho. La otra manera es la velocidad peak durante el sístole, que parece ser una función del índice de función cardíaca. Aquí en este trabajo hay valores de referencia y que es bastante útil. La aceleración isovolumétrica es relativamente independiente y es algo que la gente ha estado estudiando en muchas partes, incluido este trabajo. Estas son otras evaluaciones que buscan la función longitudinal del ventrículo derecho, especialmente en el postoperatorio de un falo reparado. Estos datos son del Boston Children's Hospital. El strain y la tasa de strain en imágenes depende del acortamiento miocárdico regional y básicamente es independiente de la morfología ventricular y es ángulo independiente. Esta modalidad se ha aplicado para evaluar cambios precoces en la función ventricular, especialmente en los niños después de la corrección quirúrgica de un fallo. Actualmente no se utiliza en la práctica diaria. Y por último, el estudio de regiones específicas del ventrículo derecho y su función sistólica. Este trabajo es un análisis segmentario, también utilizado en el falo reparado. Brevemente, la función diastólica del ventrículo derecho: el diámetro de la cava inferior, el índice de colapsabilidad, no hay, y los cambios de volumen con el ciclo respiratorio y la presión auricular, no hay valores de referencia pediátricos. La duración y la velocidad del flujo venoso hepático permite de alguna manera, en algunos casos, estimar el volumen diastólico final. En cierta forma, esto se correlaciona con la presión de Jenner diastólico. Un buen índice de la fisiología restrictiva del ventrículo derecho es el flujo arterial anterógrado. Entonces, en resumen, las diferencias embriológicas, morfológicas y fisiológicas entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo corresponden a condiciones anormales de carga con remodelación diferente del miocardio, llevando a interacciones muy significativas entre los dos ventrículos. Las mediciones del tamaño del ventrículo derecho, de su función sistólica global y regional y su función diastólica. Hay que recordar siempre que se tiene que tomar en consideración el tracto de salida del ventrículo derecho, que no en todos los casos se considera. Gracias.